Bueno, ¿qué tal? Ahora que hablamos de tantas noticias de la reina, del volcán de La Palma que hace ya un año, de la crisis que se lo está llevando todo por delante, y que son noticias desgraciadamente malas, igual hay que poner un granito de arena para buscar algo de esperanza colectiva en el país. El cáncer es una enfermedad que devasta a las personas, es una enfermedad muy grave, una enfermedad muy dura, pero de la que también se puede salir y que gracias a la sanidad pública que tenemos aquí en España, que tanto podemos disfrutar y que a veces tan poco valoramos, porque la damos por supuesta, pues muchas personas cada vez más, afortunadamente, superan una enfermedad cruel. David, nuestro invitado de hoy, es una de esas personas. Hace unos meses escribió en la red social Twitter un mensaje en el que decía que por fin había vencido el cáncer, y hoy queremos que nos cuente su experiencia. Para las personas que lo están pasando, para las que lo han pasado y para las que además no lo están pasando afortunadamente, pero sí tienen un caso cercano que desgraciadamente es lo más habitual. David, ¿cómo estás? Hola, buenas, estoy bien, estoy perfectamente, me siento muy bien, muchas gracias. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo notaste los primeros síntomas de la enfermedad? Bueno, como bien decía, por desgracia estamos rodeados de personas que, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo o personas de a pie, vecinos, que de un día a otro, pues bueno, conoces que han detectado algún tipo de problema oncológico, ¿no? Y como suele ocurrir, uno siempre ve como espectadores a esas personas sin llegar a pensar, bueno, con mucha seguridad de que sea algo que le pueda ocurrir a él, ¿no? Entonces, mi caso es uno más, como tantos otros, por desgracia, y para mí fue sencillo detectarlo porque fue, bueno, pues un tumor testicular. Entonces fue en una de las mañanas, pues que a primera hora una persona se ducha para empezar el día, pues me detecté que había un testículo inflamado. Y bueno, en ese momento dije, bueno, a lo mejor jugando con la niña me ha dado un golpe, no me he dado cuenta, o algún tipo de infección de orina, no lo sé. Bueno, el caso es que acudí al urólogo, y el urólogo en 10 minutos me detectó un tumor. Me dijo, tranquilo, un tumor no es un cáncer, y además un tumor puede ser benigno, puede ser maligno. Y bueno, con posterioridad las pruebas que se hicieron, que se me demandaron para comprobar, bueno, pues cómo estaba, qué tipo de lesión había o qué tipo de enfermedad había, sí que detectaron que era un tumor maligno, era un seminoma, no era de los tumores peor calificados, afortunadamente para mí. Y bueno, eso sí, ya la peor noticia fue que tenía metástasis en toda la zona abdominal, desde el testículo hasta casi los pulmones. Con la bondad de que la metástasis estaba fluyendo por los ganglios, no se había agarrado, digamos, por decirlo de alguna manera bruta, a ningún órgano, ¿no? Se podía haber agarrado a la vejiga o se podía haber agarrado a algún otro órgano, y por suerte no, estaba localizado en los ganglios. Entonces, bueno, pues a partir de ahí el tratamiento médico que correspondía, que eso es de manual, vamos, está recogido en todos los sitios, era aplicar quimioterapia, y en mi caso fueron 16 sesiones de quimioterapia en 2 meses y medio. Fue un tratamiento muy, muy, muy agresivo. A orden en algunas semanas de 4 sesiones a la semana, 6 litros de quimioterapia por vena. Y bueno, pues empecé el 7 de marzo, finalicé el 12 de mayo, para que pudiera ser un tratamiento tan acelerado. Tenía en cuenta factores de riesgo de la persona, la edad, el estilo de vida, la condición física y demás. Y luego, pues en todas las pruebas semanales, pues comprobar que todos los parámetros fundamentales de el
el sistema inmunológico, etcétera, pues estuvieran en condiciones de afrontar los nuevos ciclos, ¿no? Las nuevas infecciones. Y concluyo, el 27 de mayo, o sea, el 12 de mayo concluí, y el 27 de mayo tuve conocimiento por los informes, por las pruebas que me hice, de que lo había superado. En esos 2 meses y medio, en esos 3 meses y medio, fue todo un mundo. O sea, hay todo un conjunto de anecdotarias, de circunstancias personales, psicológicas, familiares, laborales, ¿no? Pues que forman parte de la vida de esa experiencia médica, ¿no? Fue en marzo de este año, marzo de 2022. Sí. Fue relativamente rápido la curación, afortunadamente, por otra parte. Sí. Bueno, pues, claro, cuando yo te puedo contar en los aspectos más personales, cuando una persona va a un centro de salud y va al urólogo en este caso, y te dicen, bueno, tienes un tumor, lo primero, me imagino que la actitud ante esa respuesta depende de cada persona. Yo no soy una persona que me asuste fácilmente ni que me venga abajo fácilmente, como con esto como con otras muchas cuestiones en la vida, pero sí es verdad que tenía una visión diferente de la enfermedad en general del cáncer, de la que tengo ahora, porque sí. Lo primero que descubrí, y es lo que tiene que entender cualquier persona que pase por esto, es que hay muchos tipos de cáncer, o sea, hay muchos tipos de tumores, hay muchos tipos de cáncer, varía mucho la situación según el tipo de tumor y de cáncer, el grado de desarrollo del tumor, porque el cáncer es al final una expresión del tumor, que pues las células cancerígenas se han salido del núcleo del tumor y están por el cuerpo. Y bueno, pues que depende del grado, como decía, y además depende de en qué parte, en qué órgano del cuerpo está, o en qué fibra o tejido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando descubre esto, te permite también relativizar un poco esta enfermedad. Y además, lo primero que te dice un doctor es, cuando ya llega toda la fase de haber hecho las pruebas, haber detectado, tener certidumbre de qué hay ahí, pues lo que te dicen es la probabilidad de éxito, de cura. O sea, ¿y cuál la era? probabilidad es el 95%, lo que me decían, 90, 100%. Dice, pero es que esto depende de la edad, depende de cómo a ti también el tratamiento, que este es otro elemento más, el tratamiento te puede, la efectividad del tratamiento, dice que no en todas las personas, por desgracia, el tratamiento es igual de efectivo. Pero sí es verdad que la probabilidad está hecha sobre el promedio de cura de todas las personas que tienen ese mismo tumor, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, al decirme esa probabilidad, yo tenía en la cabeza la tranquilidad absoluta de que me iba a curar, porque entendía que había una enfermedad que estaba muy localizada y muy bueno clasificada para aplicarle un tratamiento que, bueno, en teoría era efectivo, y luego porque yo iba a poner todo de mi parte para ello, ¿no? Hay un elemento que es muy importante, que es el entorno. El entorno es esencial. El entorno familiar, de amistades, de personas. De hecho, conocí este verano a una persona que era psicóloga y se dedicaba a la oncología relacional, decía él. Dice, dice, el efecto que tiene, la actitud que tiene el entorno hacia nosotros en el padecimiento de esta enfermedad, dice, es bestial. Dice, tiene un efecto, dice, ahí me dijo, hay artículos científicos en el ámbito de la psicología que han probado que es uno de los elementos que contribuyen a la cura de una manera evidente, ¿no? Entonces, en el primer momento, tengo que decir que tuve unas 2-3 semanas de incertidumbre,
y sobre todo mi familia más próxima, mi mujer y mi hija estaban muy afectadas porque no sabían en qué se iba a traducir esa enfermedad y cómo iba a incidir en la familia, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, de tal manera que mi hija incluso pensaba que me iba a morir porque era algo que, bueno, pues con la edad que ella tenía, hablando con otros niños de su edad, pues lo típico de, bueno, pues mi abuela se murió de cáncer, no sé qué, pues bueno, ella por regla de 3 con 11 años hizo esa conclusión. Y bueno, entonces ese momento es duro porque tú además ves a tu familia que lo padece como tú, o sea, lo padece incluso más que tú. Yo no estaba tan mal como... Sí. Y mi madre igual, bueno, mis hermanos todos preocupados. Pero el hecho de que a ti te vean bien, te vean fuerte, te vean seguro, te vean tranquilo, te vean pues, con ganas de afrontar situación, enfermedad, ¿no? Porque dice, bueno, si él está tranquilo, ¿por qué voy a estar yo intranquilo, no? Y bueno, esto es un aspecto fundamental. Entonces eso cambió por completo la situación ambiental, familiar, ¿no? Decía, bueno, yo no sé si pasara por algo así, pero es que te veo y me quedo abrumado porque, bueno, es que estás como si nada, como si no tuvieras absolutamente nada, ¿no? Luego hay una fase que es la del tratamiento. El tratamiento es muy duro. Meterte quimioterapia, bueno, es un duro, como todo el mundo sabe. Sí. Y es verdad que hay una serie de medidas, de acciones que coadyuvan del tratamiento, pues son 2 cosas. Una fue hacer todos los días. Intentaba ir a caminar sobre todo en zona de bosque, si había zona de bosque. En Córdoba, por suerte, tenemos una sierra en minutos de casa, puede ir ya a andar por zona de bosque y con todas las medidas necesarias que el sistema inmunológico pierde prácticamente. Entonces tienes que ponerte crema solar, ponerte una gorra, como sabes el pelo se cae a los 21 días después de los tratamientos de quimioterapia, con lo cual tienes que cubrirte bien la cabeza. Y yo cuando tenía 4 sesiones de quimioterapia al día, de 4 horas de sesión al día, pues hasta el tercer día estaba haciendo ejercitar. Y bueno, pues no me encontraba bien del todo, pero yo veía que el hacer deporte mejoraba la respuesta del cuerpo. Que ejercicio físico deportivo a los receptores que influyen en el bienestar, ¿no? Como todo el mundo sabe, está aprobado científicamente. Y bueno, pues hubo otra medida que tomé para coadyuvar el tratamiento, que fue inyectarme vitamina C. ¿Sí? Pero vitamina C, sí. Está aprobado también científicamente, está, vamos, en la revista de Nature, de Science, que hay un efecto directo en la mejora tanto de respuesta del cuerpo a la quimioterapia como de recuperación del tratamiento con la vitamina C. Entonces, lo que no puede coincidir son con los ciclos de quimioterapia, pero entre ciclo y ciclo sí que se puede tomar. Entonces, aquí hay un experto de la ciudad, afortunadamente, que es amigo mío, además, por suerte para mí, desde hace 21 años, pues que tiene una clínica especializada en tratamiento alternativo de oncología, ¿no? De oncotermia, en definitiva. Son tratamientos que van con cámara hipovárica, con la vitamina C, y luego también una mesa de oncotermia, que solo hay 7 en toda España. Entonces yo, el oncólogo,
me dijo que no era necesario, que con el tratamiento que me estaba implementando era suficiente el acudir a la mesa de oncotermia. La mesa de oncotermia es una mesa que aplica un calor de 47 grados sobre el cuerpo y achicharra, debilita, no la achicharra, debilita muchísimo a las células cancerígenas. Entonces, cuando te meten la quimioterapia y el esas células cancerígenas. Pero estos tratamientos se utilizan sobre todo en personas que tienen algún tipo de cánceres muy dispersos por el cuerpo y además más complicado que el que yo padecí, ¿no? Y bueno, pues activa en mi opinión, sí. No, te preguntaba que precisamente hablabas de estos tratamientos alternativos y hay mucha gente que cuando le dan el diagnóstico del cáncer entra un poco en pánico y hay un riesgo de que hay muchas personas que desgraciadamente al caer en ese pánico entran en pseudoterapias que son peligrosas. Cuando te dan el diagnóstico, ¿cómo evitas, por decirlo así, cuánto importante es la educación para evitar terapias que al fin y al cabo luego no son beneficiosas para la salud, pero que además son perjudiciales para el cáncer? ¿Cuál es, por decirlo así, cuál es el límite a la hora de decir vamos a intentar buscar tratamientos alternativos que estén probados, porque no todo el mundo tiene educación en sanidad o no todo el mundo tiene grandes conocimientos en salud y puede caer en cualquier pseudoterapia? ¿Cuál es el riesgo? Yo no sabría aclarar esa pregunta, pero de una forma muy objetiva, pero parte del sentido común. O sea, yo creo que la medicina clínica tiene solvencia suficiente como para confiar la capacidad que tiene los que nos proporciona confiar como principal y casi único tratamiento en esto. Ahora bien, es verdad que hay otro tipo de tratamiento que igual en España no están extendidos, pero incluso en la medicina más oficial en otros países, sobre todo en el norte de Europa, sí que están esencial. Porque ya no se trata de indicar la salud o con muchos azúcares que pueden provocar diabetes, etcétera. Y esto, hay mucha información ya hoy, sino que hay tratamientos que curan, pero esos tratamientos que curan, para poder proporcionarlos, en Alemania hay hospitales que curan las enfermedades simplemente con el alimento, es decir, con dietas alimenticias específicas para ello. Requiere acudir a profesionales que estén acreditadamente, incluso por universidades, formados en esas especializaciones tan inusuales, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es acudir a la medicina clínica y después cualquier otro tratamiento alternativo que esté, que esté que sobre todo los profesionales que lo administran sean profesionales cualificados por toda la academia o las universidades que tengan que formar a esas personas, ¿no? Y igual hay especialidades que no están aquí en España, pero sí en otros países europeos, ¿no? Y en ese sentido también quisiera recordar que otro de los elementos que yo incorporé para la cura fue la alimentación. Tuve una dieta especializada, oncológica, que sobre todo tenía en cuenta aquellos alimentos que, por un lado, pueden generar problemas con la quimioterapia, porque reaccionan a la quimioterapia. Por ejemplo, el pomelo es un alimento que hay que evitar con la quimioterapia, porque tiene unos componentes que te dañan el organismo, te provocan mucho daño, mucho malestar. La cúrcuma también hay que evitarla. Es decir, hay una serie de elementos que hay que evitar en función del
la quimioterapia que te meten, porque no a todo el mundo le meten la misma quimioterapia. A mí me ofrecieron incluso, de hecho, elegir entre quimioterapias. Me dijeron, mira, tiene estas. Si quieres, te puedo quitar una de ellas, pero tienes que venir más tiempo. O te puedo meter las tres, pero tienes que venir y vienes menos tiempo. Pero claro, yo le pregunté por los efectos de cada una de ellas. Me dijo, pues mira, esta te puede provocar efectos secundarios en el riñón, esta te puede provocar efectos secundarios en el pulmón. Digo, bueno, pues mira, me voy a quitar todos los riesgos posibles, voy a venir más tiempo para quitarme algunas de las que, sobre todo en este caso, yo renuncié a la que tenía efectos secundarios en el pulmón. No es un cambio significativo, pero bueno, a nivel lógico, pues lo apliqué así. Entonces la alimentación para mí fue muy importante. Yo evité muchos alimentos de una naturaleza y luego hay que tomar alimentos sobre todo líquidos, verduras, jugos, zumos, porque tienes que beber mucho líquido para desalojar de tu cuerpo la quimioterapia, que de hecho a día de hoy yo sigo teniendo quimioterapia en el cuerpo. En la analítica aparece la quimioterapia, tengo efectos todavía en las manos y en los pies, que se me duermen y que no circula bien la circulación porque la sangre, porque ahí aloja, es progresivo, se ve que se va depurando poco a poco, pero bueno, pues sí que está ahí y que en ese sentido la alimentación influye porque contribuye a mejorarlo todo, ¿no? Y muchas veces a las personas con cáncer se suele usar términos un tanto bélicos para referirse a su proceso de enfermedad. Por ejemplo, están dando la lucha, esto es una batalla, son guerreros casi, pero hay muchas víctimas que no quieren ser tratadas así. No sé cómo ves tú este uso del diccionario, del lenguaje, para compararlo como si fuera una guerra. Volviendo al principio, que no todos los tipos de cáncer son iguales, es decir, no se puede hablar de un único cáncer. Y es cierto que ese lenguaje yo creo que se utiliza porque realmente es una enfermedad que está en el imaginario colectivo como una enfermedad muy dura, muy grave, y que cualquier acción de cualquier persona para bueno, pues superarla significa algo, bueno, pues abrumador, ¿no? Entonces se utiliza la palabra combatir, luchar, como tú decías, ¿no? Le voy a dar la guerra, pero en mi caso la experiencia no ha sido así. O sea, los efectos de la quimioterapia son muy duros, son muy duros. Y puede que en esto influya, bueno, en mi caso, que es que no era el peor de los tumores y afortunadamente la metástasis estaba en una zona, bueno, pues de fácil acceso para la quimioterapia, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que al compartir, y esta ha sido la mayor de las experiencias, al compartir las salas de quimioterapia con otras muchas personas que están allí, algunas de ellas terminales, hay que decirlo, ¿no? Algunas de ellas son, y la mayoría son personas mayores, con más de 70 años en muchos casos, que ves que realmente lo padecen, bueno, pues tienen más dificultades por la edad, por sus condiciones físicas, psicológicas, la respuesta de su organismo, bueno, pues yo veía situaciones muy duras. Pues inyección, o sea, vías que no entran, que lo intenta meter una y otra vez y no entran, personas con 75 años llorando como niños porque lo padecen, porque las venas la destruye, ¿no? la quimioterapia. Entonces las venas ya difícilmente se recuperan, se ponen duras, porque la quimioterapia le tiene uno de esos efectos. Pero bueno, en mi caso no puedo decir eso, ¿eh? También para la gente que escuche estas cosas, no, yo creo que he recuperado mucho y de hecho me he hecho muchas analíticas después y bueno, pues no han encontrado problemas el personal médico.
Y nada, pues que es normal que se hable con este lenguaje, pero que yo no lo he vivido así. Si no fuera por los efectos de la quimioterapia, eh, no me hubiera dado la impresión de haber pasado por esta enfermedad. Lo digo así. ¿Y el después? ¿Cómo es el después? Cuando dicen te has recuperado, ¿cómo es el proceso de volver un poco a vivir como o a intentar vivir como antes de la enfermedad? Mm, yo creo que aquí influyen sobre todo los factores personales y sociales. Es decir, eh, dependerá del entorno familiar que una persona tenga, de la edad que una persona tenga, del grado de éxito de la cura y bueno, si se ha quedado una persona más o menos mermada. En mi caso fue como si no hubiera ocurrido nada. En mi caso fue como si no hubiera ocurrido nada. A mí me detectaron, me, me salió los informes que estaba curado el 27 de mayo y el 29 de mayo me di de alta en el trabajo. 2 días Es nada más. decir, nada más. Porque para mí era una cuestión psicológica de decir, lo he superado, paso la página y me olvido por completo de este tema. Y yo hice vida relativamente normal. Tuve mucha prudencia porque el sistema inmunológico es cierto que estaba muy bajito, con lo cual tenía que recuperarme poco a poco y no podía pillar ningún tipo de enfermedad que me pudiera provocar problemas de salud, otros problemas de salud. Y entonces, bueno, yo empecé a trabajar 2 días después y seguí haciendo deporte y seguí teniendo una vida normal. Pues normal como la había tenido, ¿eh? De hecho, durante el periodo de quimioterapia bueno, afortunadamente me pude dar de baja laboral durante el tratamiento y de hecho lo hice porque, entre otras cosas, sin sistema inmunológico, soy docente y soy docente universitario, entonces el contacto con los estudiantes, bueno, me podía a lo mejor transmitir el COVID o lo que sea y podía tener problemas y por prescripción médica, bueno, ya es verdad que algunos días, después del cuarto día de quimioterapia, yo podía estar 4 días en un sofá hecho polvo, las cosas como son. Pero bueno, lo normalizaba y decía, esto es lo que hay, ya está, va con la cura y punto y no hay otra. Y entonces, luego he seguido, es verdad que eh, te sientes más fuerte, ¿Sí? te sientes más fuerte, te sientes con... yo en este momento me siento con muchísima fuerza vital. No es que antes no la tuviera, eh, porque creo que, como decía antes, va en la actitud de las personas y, bueno, yo he sido deportista muchos años e incluso he escalado montañas de 8.000 metros en solitario con 23 años y he estado a 50 grados bajo cero solo en esa. Eh, pero es verdad que esa fortaleza con la que yo me veo, me siento, no es la misma que en los últimos años, ¿no? Por decirlo de alguna manera, metido en las dinámicas laborales muy intensas y bueno, pues lo que la vida normal, Sí. bueno, pues tantos asuntos familiares, personales y lo que la percepción que tengo de sentirme muy fuerte psicológicamente y con una actitud vital grande para seguir afrontando lo que venga por delante, ¿no? Uh -huh. Y ya para cerrar, ¿qué le dirías a una persona que está ahora mismo transitando la enfermedad y que no está viendo? Que las probabilidades de éxito son altísimas en general y que merece la pena, digamos, asumir todo lo que sea posible y esté en sus manos. No todo el mundo puede asumir todos los medios, pero sí es verdad que, que se puede asumir más de lo que uno piensa, empezando por la alimentación o empezando por el ejercicio físico que no cuesta dinero, ¿no? Irse a caminar, salir al bosque, al campo o afrontar una dieta adecuada para mejorar los efectos del tratamiento y la recuperación, lo puede asumir todo el mundo y bueno, pues en ese sentido merece la pena hacer ese esfuerzo
porque es que la probabilidad de cura hoy día es muy alta en general. No digo en todos los casos porque no, desgraciadamente hay casos que no son muy complicados. Pero bueno, yo he estado compartiendo esta experiencia con enfermos terminales, ¿eh? Y con 50 años, con hijos jóvenes, y la actitud que yo veía en su rostro, la actitud vital que tenían, era increíble, era extraordinaria. Decir, bueno, que a mí me da igual, yo lo que quiero es hacer todo lo posible, con la mejor actitud posible, para afrontar esta enfermedad y pensando en positivo porque no merece la pena pensar en negativo porque no ayuda, y ser práctico, ¿no? En ese sentido. Mucho ánimo, vamos, a todo el mundo y en fin, contar con el apoyo de todo el mundo. Para mí ha sido extraordinario la cantidad de gente que ha aparecido de buena primera cuando se han enterado que estaba enfermo y que me han dado su aliento, su cariño, su afecto, y bueno, el ir a rezar, las personas creyentes, el ánimo espiritual a otras personas, el ánimo verbal a otras, ¿no? En fin, es muy importante. David Moscoso, superviviente y persona que ha pasado hace poco además el cáncer, muchas gracias por atendernos. Yo creo que es una lección de vida lo que hemos tenido hoy, ¿eh? Sí, en general se suele decir esto, ¿no? Que las personas que han pasado por estas enfermedades transmiten una lección de vida, y yo lo puedo corroborar porque lo he vivido en mi carne como aprendizaje propio, ¿no? Así que nada, gracias por tener este espacio que creo que puede ser muy útil para muchas personas que pasen por esta enfermedad, y encantado de atenderte, Carlos. Muchas gracias y mucha salud, que es lo importante. Hasta luego. Sí, hasta luego.